con nosotros, tal y como anunciamos, está Colorina Matos Tejada, que es abogada, y está Ingrid Jorge, comunicadora. Entonces, el caso tiene que ver con una situación que se ha presentado después de la muerte del padre de Ingrid Jorge. Vamos a resumir, Ingrid, cuál es la situación y después entonces escuchamos a la abogada. Buenos días, de verdad un placer estar aquí en esta solemnidad donde realmente está la catedral de la opinión, como dijo el señor. En verdad, esta es una situación muy difícil para mí y para mi familia. Nunca quería acceder a tener que venir a los medios porque los intereses que se mueven son fuertes. Tenemos a Amílcar Romero detrás, que ya él tiene precedentes de utilizar su poder, su dinero para mover la justicia, para mover todo a su favor. Él sería tu tío político. Mi tío Amílcar, con quien yo me crié, sí. Al igual que mis tías Hilda y Saskia. Ellas tienen 3 años con los bienes de mi papá, la finca de cacao, vaciaron las cuentas, tenemos todas las pruebas ahí que nos otorgó el mismo banco, tenemos los vouchers, tenemos todo y simplemente hemos dado un chance de 3 años para que ellas respondan. Lo que ha desatado que nosotros entremos en esta decisión de ir a los medios es la burla de un acuerdo amigable que ya nos mandaron a través del abogado, en donde no había ni siquiera 300,000 pesos para dividirlo entre ellas 3 y luego entre nosotros 4, que somos los hijos de mi papá. Nosotros aquí le dimos un video a la producción. Una vez escuché a tu padre decir que era la mejor finca de cacao Bueno, los RISEC la tienen arrendada. Es una finca que cuesta casi $20 millones y ellos nos la querían vender a nosotros, a mis hermanos y a mí, nos la querían obligar a que se la vendiéramos en $10 millones. Entonces, hasta lo mucho Dios lo ve y lamentablemente como ellos han comprado hasta nuestros abogados, se han movido en todo, nos han coartado todos los flancos, pues vamos aquí. ¿Cuáles eran los abogados de ustedes? El último abogado, el primero era el señor Minaya y el último es un general que yo por el respeto y el cariño que tengo prefiero reservarme el nombre. ¿Y el general se vendió? Bueno, cuando nosotros embargamos la cuenta, lo que pasó fue que Norman de Castro llamó al abogado de nosotros para insultarlo porque lo embargamos en respuesta a ese acuerdo amigable abusivo, rastrero y burlesco que nos mandaron a nosotros. Cuando hablas de nosotros, ¿de quiénes hablas? De mis hermanos. ¿Cuántos? Somos 3 hermanos, de padre y madre. Mi hermana mayor, que es de parte de padre, está trabajando junto con mis tías. Bueno, entonces vamos a escuchar a Colorina Matos, la abogada. Adelante. Saludo a la doctora, estudiamos la maestría de estudios diplomáticos, la Católica. Un abrazo, doctora. ¿Usted es abogado? Sí. Y diplomático. Bueno, es licenciado en Derecho. No, porque no fue Derecho si que estudiamos. Pero de yo estudiamos la maestría. La maestría. En diplomacia. Claro. Si Pedro tiene problemas, va con su hermano. No, él tiene un hermano. Yo tengo un equipo jurídico, claro. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente nosotros cuando iniciamos este proceso, precisamente fue a raíz de leer el acuerdo al cual Ingrid se refería que le enviaron. Decidimos leerlo y al leerlo dimos una opinión porque nos encontramos que las cuentas estaban precisamente con valores ínfimos, donde tú dices que estás hablando de personas que le tienen sus tierras arrendadas a los RISIC, que venden el cacao, que te cuentan que Taco Bell en la Lope de Vega paga $5,000 mensuales de renta. Entonces me sorprendo cuando me leo el acuerdo, que veo que las cuentas dice que tienen 13,000 pesos y una tiene $2,000. ¿Qué pasa? Nosotros a veces hay casos que le llegan recurrentemente a uno. Los casos de sucesión generalmente lo estamos trabajando, siempre me llegan, no sé por qué. Y hacemos el mismo procedimiento, decidimos indagar. Y le dije, bueno, vamos a trasladarnos al Banco Popular, que era donde las cuentas que se manifiestan aquí, y la del Reserva. En el Banco Popular, cuando llegamos, hubo un poco de resistencia. Yo fui con mi poder de representación, pero por si acaso dije, déjame llevarme a la cliente.
cuando me pusieron un poco de represión, vamos a ver el poder, hay que analizarlo. Digo, no, pero mira a la cliente aquí, ella es la que me está dando el poder. Entonces, se vieron en la obligación de tener que abrir. Pero ahí todo se resuelve en el Banco Popular. Sí. Todo, ahí siempre hay una solución. Sí, Sí, adelante. Final. ciertamente. Bueno, pues aquí encontramos que si el máster puede mostrar Colocar la la imagen. página donde están los $117,000, para que la gente pueda ver. Esta cuenta tenía $117,000, de los cuales finalmente dejaron $418. Esa cantidad pudimos darnos cuenta que se fue a una cuenta que se abrió el día 22 de Sí, julio ahí la estamos del presentando. 2021, la fecha de exacto. Esa cuenta fue abierta a nombre de la abuela de Ingrid, la señora María, exclusivamente para sacar todos los dólares que estaban en la cuenta conjunta con el padre de Ingrid. Y de esa cuenta, ese dinero se transfirió a cuenta de las tías de Ingrid, inclusive hasta de el tío político, el que era gerente, Héctor Mendizábal, el esposo de mi tía Hilda, también gerente del ahí Banco fueron Popular. a parar esos recursos. Y vemos que esas cuentas, luego ella en el acuerdo le dicen que tienen $2,000 disponibles para... ¿Cuánto dice la cuenta? Al micrófono, Eran Héctor. exactamente $117,000 que habían en esa cuenta. 117. Ellas, digamos que no pensaban, a lo mejor, no sé si por lo que dice Ingrid, no voy a hablar en contra de mis colegas, pero estas informaciones los colegas debieron manejarla, tenían que tenerla. Eso no sé cómo se le pasó de ver cómo ese dinero fue transferido a estas cuentas y a la hora de no te lo están reportando. Con permiso, Colorina, no sé si usted mencionó que ella hizo la transferencia desde la cuenta de mi papá cuando ya él había muerto. Claro, correcto. Y la primera transferencia, de Ah, no, pero sí. y la primera transferencia la hizo cuando él ya estaba interno para morir. Porque ella tenía la clave. Sí. Evidentemente Aparentemente. que tenía la Sí. clave. Pero tenía ella no el tenía código, poder sobre tenía la el cuenta token, para- tenía... Para hacer la para transferencia. hacer la transacción, sí. Ahí es donde nosotros cuestionamos al Banco Popular. Con todo el respeto, porque a veces las instituciones no manejan lo ¿Qué que tiempo algunos después del empleados fallecimiento de él fue que se hizo la transferencia? hacen. Él murió el día 11 y el día 12 empezaron a sacar el dinero. Exactamente. Pero el banco había sido notificado de la defunción. No, No, todavía Ahí no. está el problema. Sí, hasta que no llegue esa acta de función, Sí, el banco no si el tiene- banco no está notificado, no sabe supone, si, exacto. si es Sí. esa persona que lo está haciendo. Sí. Hasta esa fecha está bien. Pero el problema es que finalmente el 22 de julio ya estaba informado. 10 días Pero después. también eso pasa con la cuenta del papá de Ingrid. Pero es lo mismo que se repite, que la señora, la abuela, muere 6 meses después. Y esas cuentas manejaban cientos de miles de pesos y también tenían los dólares y también fueron sacados después de la muerte de la señora. Ok. ¿Qué sucede? La cuenta que mostramos, que se abrió el día 22 de julio, esa cuenta se abrió a nombre de la señora María, madre del padre y las tías de esa señora Ingrid. ¿Qué pasa? Esa señora no se presentó al banco a abrir esa cuenta. Entonces, el banco le abrió una cuenta a una persona sin ni siquiera firmarla. Pero peor aún, en el reporte del Estado, nosotros vemos $3,100 de fecha 12 de julio, donde ya el señor había muerto, que fueron supuestamente pagados de impuestos del 0.15. ¿Qué es lo curioso? Que el dinero se transfiere el día 22, o sea, el banco cobró de manera anticipada una transferencia que se iba a realizar en el futuro a una cuenta que ni siquiera estaba abierta. Ahí está la prueba. Y por eso nosotros estamos llamando y nos estamos querellando en asociación de malhechores y robo en contra de las tías, los tíos, Hay algo- el Banco Popular, porque aquí tienen que venir a esclarecer cómo se saca ese dinero. Y lo peor de todo es que ellos mismos mandan un acuerdo, pero no me están reportando qué tú estás haciendo con las cuentas tanto de la abuela como de mi papá.
Hay algo que quiero preguntarle que puede ser tanto a Ingrid como a usted, doctora Matos, y es con relación al vínculo, o sea, que el tío, las tías eran hermanas de tu papá. Hermana Porque de mi papá. Amílcar Romero es Romero, no Jorge, o sea... Él es Romero, pero Ajá. él entiende que como él era senador de San Francisco de Macorís, él tiene derecho sobre las fincas de mi abuela. ¿Cómo va a ser, pues? Eso Voy es lo a, que no entiendo. voy No a entendemos. mostrar Tus un tías video. son Jorge. Sí, y La- Amílcar Romero. Ok. Vamos a mostrar un Está video, buscando por, el vínculo, por yo. favor, al máster, para que usted Sí. vea la acción de Amílcar Romero en todo esto. Justamente, por eso Ese Amílcar ellos lo que está ahí. levantaron de su cama y el mismo día que ellos fueron, que duraron 20 minutos, levantan a una persona que le había dado una ACV. Ese día lo mandaron a emergencia. 3 días después muere. ¿Ese es tu papá? Papi, incluso en el video, no sé si lo Quisiéramos ver mandaron cuando él completo. está en la cama, Sí. que ellos Ahí le se están ve cuando lo levantando. levantan. O sea, ese es tu papá que está ahí. El que tiene la gorrita es papi. Ah, Miren, bueno. ellos son que levantan al señor Mire cómo él Jorge. estaba. Ok. Sí. Y ustedes saben a qué fueron, a que él le firmara unos documentos que Mire al la día sopa de que le hoy dan. nosotros no sabemos de qué son responsables los continuadores jurídicos del señor Jorge. No ha salido todavía ese documento, lo estamos esperando. Vamos a ver qué es lo que dicen que él le vendió, porque estoy segura que es eso. Ok. Ahí está. Entonces, ahí El se ve el video. video. Vemos, Vemos cómo sale el señor Jorge de la Exacto. habitación. Sí, Y él se sí. ve bien ahí. Va Ajá. caminando hacia... estaba con un ACV, le había dado un ACV. Ok. Papi, Y no puede ni justamente- hablar siquiera. Ahora va al comedor, ¿verdad? Vea, ahí inclusive le dieron una sopa y a raíz de esa sopa el señor tuvo que ir a emergencia. 3 días después muere. ¿Y saben qué es lo peor? Que se empecinó la tía Gilda, ¿verdad? Sí. A cremar al señor Jorge Y en nunca contra quiso de la entregar, voluntad de Ingrid. No hubo autopsia. No hubo autopsia. Ah, porque se determinó que tal vez había muerto por lo de la ACV. Ajá, ese muerte natural Sí. por la consecuencia. Dos Entendemos cosas. así. Dos Pero cosas. Vimos al senador Amílcar que entró a Ok. una habitación, Y tomó unos papeles y salió. Este video, ¿cómo Míralo ahí con los papeles. ¿cómo ustedes logran el la video? casa tenía cámaras de seguridad. Ok. Ahí está. Entonces hay unos documentos Ellos no sabían, que tiene... exacto. A la fecha, 3 años después, no sabemos cuál es Bueno. documento firmado. Dos cosas. A ver, primero, ¿qué le estaban ofreciendo los familiares en ese acuerdo que ustedes señalan que le habían ofrecido De- supuestamente? Y segundo, ¿qué ustedes están reclamando en concreto? ¿Qué están Exacto. pidiéndole a los familiares? Porque hasta ahora solamente hemos hablado de una cuenta que tenía unos $100,000, pero no hemos especificado qué ustedes reclaman. ¿Cuál era ¿Cuál es la los masa Deba- sucesoral? Exacto, los bienes de tu padre. Vamos a hablar, vamos a decir, la cuenta le pertenece a los herederos directamente del señor Jorge. ¿Qué pasa? Que al morir su madre 6 meses después, se abre lo que es la sucesión de la parte de arriba. Él tenía Como el otros señor hijos Jorge, también. Mi hermana una y yo. sola, son 4 ellos. Ok. ¿Qué sucede? Al señor Jorge fallecer, quienes reclaman, los continuadores jurídicos de él, Son él, los hijos. son Claro. los hijos. Ok. Los ¿Qué, hermanos no heredan. qué pasa? El local Salvo que no haya está... hijos. Exacto. El local que está en la López de Vega, que está Taco Bell, que solamente paga $5,000 Es de propiedad renta. del general. Era. No, de la familia. Ah, de la familia. Una Entonces, herencia de la ellos familia. tienen un porcentaje. Claro. En el acuerdo no está. Resulta también que de las tierras que tienen 3 años cobrándola, ellos no reportan. Usufructuando. Exactamente. Un solo pago de la renta que hacen los Esa es donde está el cacao sembrado, que Exactamente. están arrendadas. ¿Cuánto es la Exacto. renta mensual de esa tierra? No tenemos la información tampoco. ¿Cuál es la extensión de esa tierra? Mira, las ¿Cuántas tierras, tareas? le voy a decir las diferentes que hay, la cantidad. 89.141 metros cuadrados. Esas están ubicadas en San Francisco. Hay otras parcelas que tienen 122.813.32 metros cúbicos, ¿verdad? Cuadrados. Exacto, Cuadrado. cuadrado. Tienen también acá, la parcela 45 tiene 70.690 metros cuadrados. La parcela 122 tiene 25.273.88 metros cuadrados. Las cuentas bancarias, que son las que informan, que ya le dije lo que sucedió,
pero ellos quieren dejar afuera el local de la López de Vega. O sea, no es un acuerdo en base a derecho. Y en otro orden, ¿qué alegan ellos? Con Roberto Pastoriza. No es que ellos tienen mucha intención de finalmente finalizar con esta partición amigable, como debería ser, porque hubo un error en la demanda inicial de partición. El acta de defunción del señor Jorge omitieron el primer nombre de su madre. Sí. En base a esto, la jueza lo rechazó, la declaró inadmisible, porque no había lazos. O sea, al entender, no estaba aprobado. Pero para ellos, que solamente son 3 hermanos, y los, vamos a decir, los hijos de tu hermano que falleció, si ellos hubiesen querido hace tiempo... Como uno. Exactamente. Carolina, estamos conversando con Carolina Matos Tejada, que es abogada de los hermanos Jorge, de Ingrid Jorge y sus hermanos, en el caso de los bienes que pertenecieron a su padre. Entonces, nos llamó el abogado Luis Manuel Rivas. Tengo entendido que es Luis Miguel Rivas. Luis Rivas, que es abogado de la familia Jorge, de la otra parte, de las tías, de la parte demandada. Entonces vamos a escuchar al doctor Rivas. Adelante, Rivas. Hola, buenos días a todos allá. Sí. Mira, Julio, buenos yo días. quise intervenir luego de escuchar a la señora Ingrid Jorge y no solamente rechazar todo y cada una de las cosas, de los alegatos que ella ha dicho. Lo primero que yo creo que todos esos alegatos deben plantearse en el tribunal, pero para que ustedes vean de qué se trata de un tema sucesoral. En el caso de una cuenta que está depositada en uno de los bancos comerciales más importantes, era una cuenta mancomunada que estaba a nombre de su padre y de una tía de ella, lo que significa que hay una cotitularidad. No fue que se vació la cuenta, como ella ha querido decirle, y parte de ese dinero se utilizó para pagar los gastos funerales de su padre y parte de la enfermedad de su padre. Igualmente, gastos de enfermedad de su abuela. En el caso de la finca, y eso está documentado, en el caso de la finca estaba a nombre de su abuela. Cuando su padre fallece, la abuela no había fallecido todavía, lo que significa que la sucesión de esa finca no se había aperturado. Y se está discutiendo si ella, respecto a la finca, tenía calidad o vocación sucesoral para heredar parte de esa finca. Porque en este caso, al papá de ella fallecer, antes de morirse la abuela, que es la titular, no está claro Rivas, si el padre tenía vocación a eso. Rivas, con relación al video, donde se puede apreciar, ¿no? Una visita de la familia, la firma de unos documentos. Le mandan de la cama. ¿De qué se trata eso? Pues muy sencillo, señores. En todo conflicto se puede tener un interés transaccional. Eso no significa que se le esté reconociendo derechos o no, pero una manera de salir de un litigio, de un conflicto y de ponerle término, existe en el Código Civil una figura que se llama la transacción. Mira, yo no sé si tú tienes razón o no, pero ya para quitarme este problema de encima vamos a llegar a eso. Y se elaboró un proyecto y lo más normal es que si tú no estás de acuerdo, pues no lo aceptas. Pero de ahí es que le compraron uno al abogado, que él ya mencionó. ¿Pero tú crees que la persona estaba en condiciones de leer unos documentos? Estaba enajenado. Para poderlo firmar? Papi no emitía ni una palabra siquiera. No solamente eso, Julio. Esos documentos se cursan antes, se mandan borradores, y se mandan por correo, y se mandan por internet, y se discuten borradores. Ok, ¿él estaba acompañado de alguien en ese momento? De mi hermano. ¿A quién es que se refieren ese alguien? Que no entendí bien el tema. Te pregunto si en el momento que se produce la visita, si el general Jorge, fallecido, tenía otra compañía, que si esa persona sabía de qué se trataba lo que firmaba el general Jorge. Pero claro, se sabía, y ellos tienen una teoría de que lo pusieron a firmar, que no se sabía, que un video. Señores, de hecho, hay una sentencia que ellos apelaron, donde le decían que la señora Ingrid no tenía calidad,
para demandar la partición. Y esto es muy sencillo. En un tribunal, en una sucesión, nadie está obligado a permanecer en estado de división. Se demanda la partición. Si los bienes no son de cómoda división, se venden en pública subasta y se tasan. Eso es todo lo que se tiene que discutir en un tribunal. Sin embargo, ahora ella ha acudido a la vía de los tribunales mediáticos. La semana pasada había una audiencia donde ella embargó sin título y sin crédito las cuentas de las tías y llevó una cámara, la prensa. No es las cámaras que van a decidir ese caso, son los tribunales. Señor Rivas. Entonces, sí. Señor Rivas, entonces nos gustaría saber ¿cuál era el contenido de esos documentos que firmó el señor Jorge? Como usted dice que eso se sabía, se cruzaron los papeles antes de firmar. Yo quiero que usted le diga al país y a todos nosotros qué decían esos documentos, de qué se trataba ese Señor, acuerdo. esos documentos, ella me imagino que está haciendo documentos cuando su padre estaba en vida. Su padre firmó y tenían una cuenta cotitular porque ese dinero no eran, creo que 100,000 y pico de dólares, no era más de ahí, 100,000 y pico de dólares cortos. Y lo que se trató de regularizar fue de quién eran los titulares de esa cuenta, que era entre el general Jorge, la abuela de ella y una de las tías. Eso fue lo que él firmó ahí, en ese video que se ve con unos papeles que le llevan para que él los firme. Yo no he visto, le soy honesto, yo ese video no lo he visto, no sé, pero sí recuerdo, yo particularmente no he visto ese video. Ella está cuestionando algo que él firmó, pero para eso están los tribunales. La otra parte, y tú sabes, Luis, nosotros tenemos que hacer todas las preguntas para que las cosas yo lo queden, sé, para que las cosas queden claras. Julio, y qué bueno, pero, qué bueno. Luis, dice, en esa visita, dicen que se le llevó una sopa, ingirió la sopa y murió 3 días después. Bueno, yo no sé si fue producto de la sopa, pero ella tiene la oportunidad de probarlo. Ella le correspondería a o el cuerpo cremado, ¿verdad? Lo que está insinuando, ella lo que está insinuando es otra cosa. Y para eso existe una necropsia, para determinar cuál fue la causa de la muerte. Es que lo que hay son cenizas. Pero fue incinerado, el Y cuerpo ni fue siquiera incinerado. se sabe dónde están las cenizas porque no lo han entregado. Sí, quisiéramos saber dónde están las cenizas de mi papá, que ni siquiera sabemos a dónde las llevaron. Estaban inicialmente en la tumba familiar y después de ahí jamás ni nunca hemos sabido a dónde la movieron mis tías. Sí, adelante, Julio, Rivas. hay un protocolo para cremar a una persona. Yo esa parte no la sé y es de entender que cada vez que se crema una persona hay que agotar un protocolo, inclusive el cuerpo tarda varios días en entregarlo y en incinerarlo. Entonces, esa parte que dónde están, yo esa parte no la sé. Ahora mismo, ¿qué tiene que ver eso ahora mismo con lo que se está discutiendo? Porque todo eso es como una parte de darle más un drama a algo que no lo tiene. Bueno, las cenizas desaparecieron porque era parte del entramado para despojarlo de la sucesión. Pero eso fue lo que pasó y eso demuestra lo que nos entregó el popular, señor. Nosotros tenemos los márgenes y el recorrido que hizo el dinero y no estaba en ninguna cuenta de mi tía Hilda, estaba en una cuenta de mi papá y el popular nos entregó eso. Nosotros no estamos haciendo una demanda por joder, señor, sino porque ahí están las pruebas. Un momentito, Rivas. Usted puede debatir lo que dice el popular que nos entregó. Nosotros estamos en toda la disposición de ceder y pedirle disculpas a mis tías, porque yo no le quiero faltar respeto a mi tía. Yo lo que quiero es que se respete lo mío y lo de mis hermanos, y que esa finca de cacao, donde tenemos el video donde mi tía fue y recogió todos los vouchers, se nos dé la parte correspondiente, porque hay que dividirla en 3. Y a nosotros la parte de mi papá es lo que queremos, no lo de mi tía, ni tampoco lo de mi otra tía. Simplemente justicia, señor Miguel Rivas, porque a mí se me da vergüenza tener que venir aquí y decirle a mi tía Gila y a mi tía Saskia ladrona y a Milka Romero abusador. Eso sí me da vergüenza a mí, señor Rivas. Y tenemos la prueba ahí. Yo estudié Derecho y yo sé que con prueba que se habla y es con prueba que estamos aquí, señor Rivas. Mira, yo me alegro que ella haya estudiado Derecho. Yo me alegro que ella haya estudiado Derecho. Pero si estudió Derecho, ella debe estar consciente que es en los tribunales que tiene que hacer ese reclamo. Pero tenemos a Milka Romero detrás. Pero Ingrid, ella tiene... doctor, Óyeme, Julio. Sí, un momentito, para hablar adelante, Rivas. Lo que ella está pidiendo. Un momentito. Julio, Sí, adelante, Julio, Rivas. Julio, fíjense, eso la retrata de cuerpo entero. Que tiene a Milka Romero detrás. ¿Qué significa eso? En otras palabras, ella está insinuando algún tipo de influencia del Así del es. senador Romero. Lo digo claramente. Y eso no es verdad.
Ahora mismo nosotros lo único que hemos hecho es ir al tribunal y presentar alegatos jurídicos. Aquí nadie ha ido diciéndole, no, que el senador Amílcar Romero, eso no es nada. Ahora mismo eso no se ha hecho. Sin embargo, frente a la opinión pública, la gente puede pensar de que se trata de una persona que está prevaliéndose de una influencia indebida, y pues el caso. Ustedes conocen al senador Amílcar Romero. Entonces, ella lo menciona porque es un tema sensitivo, porque la imagen, la parte reputacional, pero ahora mismo, señores, hagan una abstracción de eso y concentrémonos en lo jurídico. ¿Tiene vocación sucesoral o no? ¿De quién era la finca? ¿Tenía calidad para demandar partición? Esos son los puntos jurídicos que pero se tienen que discutir. si era de su madre, doctor, si la finca era de la madre del general Jorge, claro que ellos tienen vocación derecho sucesoral, claro porque él murió, pero quedan los hijos. Un momentito. Él murió antes. No de importa. que se muriera. No, pero doctor. Por parte, no, pero Mi papá murió y le dio el ACV cuando él fue a enfrentar un tema de invasores en la finca. Mi papá venía de San Francisco de Macorís cuando le dio el ACV. Y si mi hermano no está en la casa, mi papá se muere en la casa. Entonces usted no puede hablar cosas que no son, señor. Riva, No, realmente. Riva, adelante. Vamos, Quiere hacer señores, una... Aclara, Riva, señores, lo que quieras aclarar. Hay que entender lo que es una sucesión. Una sucesión es una transmisión ab intestato de un patrimonio que se produce a causa de un fallecimiento. Claro. En Sí. este caso, esta finca estaba a nombre de la abuela y Ok. había más herederos. Entre los cuyos herederos estaba el padre de ella. ¿Qué pasa? Que al morirla, antes de morir, el padre muere primero. Entonces, ¿qué produce eso cuando el padre muere primero? No entran los hijos, como dicen allí Los hijos, directamente. entran los hijos. Sí, Entran los ok, hijos directamente. sí. Perdone. Adelante, Riva. Eso no es exactamente así. Porque tiene ¿Cómo? la- Ahora, ¿Cómo es, doctor? ahora, Riva, ¿Cómo no es? No, pero Vamos a escuchar, escuchemos. vamos a escuchar. No, pero Vamos a escuchar. Me escuchemos al encanta doctor ese Riva. abogado. Escuchemos. Viene- Adelante, viene Riva. viene el tema de la figura de la representación. Pero para una persona heredar y tener vocación, lo primero que tiene que tener como condición es que la persona exista, que tenga personalidad jurídica. Pero existe, en no, este doctor. caso- No, lo que tiene que haber es una determinación de herederos Vamos a escucharlo. del fallecido, Ahora, que son doctor, ellos los doctor, hijos. Doctor, ahora, una pregunta La importante. determinación de Doctor, heredero es determinar quiénes doctor, tienen vocación sucesoral. doctor. Pero antes de determinar hacer la determinación de heredero, hay que determinar quién tiene esa vocación Ahora, sucesoral. doctor, una Y luego viene la cosa. partición. Doctor, una pregunta, doctor Riva. Sus clientas, las dos hermanas, Las tías. desconocen, digamos, la condición de herederos de los hijos de su hermano fallecido. Pero nosotros hemos ido a un tribunal y hay una sentencia que dijo que ella no tenía vocación sucesoral y ¿Y ella cómo, la apeló. y cómo el hijo no puede tener vocación sucesoral, Por doctor? ¿Cómo Bueno, cómo hay no la un puede tener? problema con Habría el que, acta de habría que hacerle ahí un nacimiento. ADN y decir, bueno, no son hijos. No es por ahí que No, va el pero tema. claro que sí, Ay, pues, no, si son pero hijos, ustedes me doctor, permiten. si son No, hijos no. de un fallecido, claro que tienen vocación sucesoral. Ella tiene dos hermanos más, pero hay una sentencia donde dice que el acta de nacimiento tenía una situación y no pudo se demostrar arregló. que ella tuviera calidad. Y eso está en la corte. Bueno. Aunque se arreglara, hasta que la Pero- corte no enmiende eso, hay un problema. Pero, Sí, la pero corte doctor, no va a hacer. ahora, doctor, sus clientas desconocen. Nosotros no desconocemos porque ya eso es nada. otra cosa, ya eso es otra cosa, porque bueno, Nosotros lo que estamos eh, diciendo, señores, en la finca ella concurriría con los otros herederos. Y lo más normal de esto es, mire, una finca, ¿quiénes son los herederos? Y nosotros eso nunca lo vamos a discutir, porque esto es una operación matemática. Doctor, el Yo le- inmueble de la López de Vega, que también están haciendo señalamientos, ¿cuál es el estatus de eso? Pero una pregunta, ¿a nombre de quién está ese inmueble? No, ¿A no, nombre de Ese quién? inmueble no, era parte de la escuche, sucesión. doctor, no es a nombre de quién, ¿cuál es el estatus que le estamos preguntando? A nombre, ya eso es Ese otra no- cosa. el estatus es que eso no es parte de la sucesión. Averigüen de quién es ese inmueble. Le hablo específicamente. ¿De quién López es? ¿De quién Vega, es? Esquina Roberto Pastoriza. Pero ahí está el certificado de título. ¿Pero de quién ¿de es? quién es? Ese inmueble es de la esposa y no forma parte de la esposa del senador. Pero eso era familiar. Papi hablaba de que eso era de todos Pero nosotros. el título, ¿a nombre de quién está? El acto de venta, que lo Ustedes muestre ven el ya. título. Pero, señores, yo no tengo que mostrar el acto de venta porque el título es oponible Elga Ognes a todo el mundo. O sea, el título está a nombre de Sakia. Exacto. Doctor, entonces hay una espérese. Usted dice que el senador lo está mencionando por el morbo. El senador se está viendo en un video que trajeron aquí las damas
y ahora usted dice que el inmueble está a nombre de su esposa y usted dice que no tiene nada que ver Pero con yo eso. hago una pregunta. ¿Cómo es el El asunto, video doctor? tiene que ver con la forma en que se adquirió ese inmueble. No, él sale de la con unos López de papeles, Vega. no sabemos, no vamos a especular. Se Ah. ve él con unos papeles ahí que se lo lleva a firmar al señor. Eso es lo que estamos hablando. Pero eso no significa, ustedes me preguntaron del de la López de Vega y yo Ok. respondí de la López de Vega. Realmente agradecemos mucho la llamada Ok, del doctor. sí, Rivas, Mire- déjame despedirlo. bueno, Hay usted barro quería, con mango ahí, doctor. ¿quiere agregar Está algo, raro Rivas, eso. antes de despedirse? No, señores, yo lo único que les digo es que nosotros aquí no ha habido ninguna influencia indebida. Nosotros Sí. lo que estamos diciendo, vamos al tribunal y punto. Ahora, fíjense que nosotros... Al yo tribunal, estoy al tribunal entendiendo- Rivas, pero también a la familia, porque a hijos es fuerte negarle Sus derechos. sus derechos. Julio, A hijos Julio, es ¿me fuerte. permite algo? Aunque, Julio, aunque ¿me usted lo permite? gane en la justicia, como que fuerte. Le digo, Si usted Julio, le reconoce que digo son hijos del fallecido, Claro. eso es una... Y el algo, fallecido Julio. era hija de la madre dueña Te de digo los algo, terrenos. Julio. Les Julio, corresponde. te digo algo. Se buscó un esquema y se está buscando Ok. de transacción amigable, respetándole Eso los sería- derechos que le corresponde a eso cada sería- quien. sería Y ese ha importante. sido el ánimo. Con la Pero cuenta que que no vaciaron. diga ella que el socio mío, Norman de Castro, ha estado comprando ni insultando a nadie. Norman es un caballero. Yo leí un WhatsApp de Norman de Castro con mi abogado, que me lo mostró el mismo abogado, y hablo con propiedad. Qué bueno, qué bueno. Pero me parece que no. Me parece que en este caso comete una ligereza. Julio, nosotros, el que litiga en mi oficina soy yo. Norman está en la parte corporativa, la parte de contratos y contratación internacional. Pero en este caso no ha habido, ese no es el estilo mío y ustedes me conocen. Pocas veces ustedes me han visto interviniendo en medios de comunicación por casos personales y tengo motivos para hacerlo y no lo hago. Bueno, pues gracias a Rivas, muchas gracias. Bueno, doctora. Gracias a ustedes. Adelante. Le agradezco. Realmente me gustaría recomendarle al doctor que se lea la sentencia que dio inadmisibilidad al tema de la partición. Es claramente que fue por el tema del error en el acta de defunción del señor. Eso no es que te está diciendo que le desconoce a ella, sino es que no hay un vínculo con la madre propietaria de todos los terrenos. Exactamente. Incluso eso se subsana en una apelación, se corrige de una vez. Hemos tenido procesos similares donde nos tocó llevar un caso donde no depositaron acta de defunción. En primera instancia lo declararon inadmisible porque no había. La sucesión se abre con el muerto. Claro. Y si no hay, pues inadmisible. Apelamos y obviamente se dio la partición. Lo que va a suceder en este caso igual. ¿Qué pasa con el doctor? Acabamos y nos sentimos agradecidos porque él dice, nos dio luz a nombre de quien habían transferido el local de la López de Vega. Eso tiene fecha. Eso solamente es con ir a la jurisdicción inmobiliaria y vamos a comprobar en qué fecha transfirieron ese local a nombre de Hilda. Y otra, la jurisdicción inmobiliaria, para que el doctor lo sepa, nos va a decir a través de qué vía lo obtuvo ella, qué contrato, quién le firmó. Espérese, doctora, porque ahora usted me Falsificación. prende el bombillito a mí. Sí. Lo que usted está planteando, uno pudiera inferir que lo que vimos en ese video se trata de esa transferencia. Exactamente. Realmente es lo que... Eso es usted, yo No. estoy preguntando. Yo le no puedo usted dijo decir Manuel. más. Ese fue el documento que se No, firmó. yo le Eso es puedo lo que está decir planteando la más. doctora, lo que estoy Yo le Adelante, puedo claro. decir más. Parece que ese fue el documento que se firmó. Esa es la razón por la cual nosotros sacamos el video. Y estoy diciendo que le pusieron a firmar algo. ¿Ustedes saben por qué? No va a aparecer absolutamente ningún documento con la fecha del día de ese video. Óigame, no vamos a quedar esperando que llegue un documento con la fecha que ellos fueron a visitarlo y no va a llegar. Ahora Pero sí. hay un registro. Y claro que sí. Y ustedes saben que estamos hablando de que el papá de Ingrid murió hace 3 años. Igual, ese registro, por ahí debe de andar. Obviamente, ¿qué vamos a hacer? Nulidad, falsificación. Ese acto, si es de esa fecha, es nulo por las condiciones de salud en que se encontraba el papá de Ingrid. Y en otro orden también, de lo que él estaba diciendo, que en los Esa es tribunales... una condición de interdicción, sí. De interdicción. Totalmente. Bueno, pero la Con un acevento. condición Claro. de interdicción No debe puede estar firmar determinada. Y Cualquier Sí, documento pero que él la haya persona firmado que ese tiene día una es CB. nulo. es nulo. Y Sí, que claro, le ya digo es algo. interdicto, pero debe estar Muy determinada ante Podemos uno venir la- una década La después. sienta. Una década después. Sí. Y ustedes me preguntan si apareció un documento de esa fecha firmado por el señor Jorge.
y no lo vamos a encontrar. En otro orden, la cuenta que el ¿Ustedes señor no tienen dice, copia del título? no, nunca nos lo han mostrado. Yo encontré a esta familia con este caso y le pregunto, pero ¿y qué fue lo que firmó? Nosotros no sabemos. ¿Y cómo ustedes consiguieron ese video? Bueno. De la casa, mis hermanos vivían con mi papá. Tenía cámara de seguridad. Los dos Lo hermanos que míos pasa vivían era, con papi. esta familia es muy apegada a sus tíos, mucho amor, mucho cariño. No iban a pensar Nunca. que ese video arrojaba lo que estamos viendo hoy. Lamentablemente, los abogados no dejamos de ver las cosas de manera jurídica. Cuando Colorina ve este video, veo lo que está en el acuerdo amigable, veo las cuentas, hay algo detrás. Bueno. Y nosotros inclusive le vamos a pedir que se haga una pequeña investigación. No podemos hacer querella porque no tenemos pruebas, pero sí se debe hacer una denuncia de que se investigue la muerte del señor. Pero por si Jorge. acaso, Tu una padre, pequeña recomendación. Tu padre había escogido la cremación, había decidido. Mi papá, él mismo ya había pagado, o sea que en pandemia con ese cremación. tema él lo había pagado anteriormente. Perfecto. Y papi quería ser enterrado en Santiago, pero mi tía fue donde mi hermano, yo estaba en el hospital interna por una situación personal, y fue donde mi hermano, y insistió en que fuera en la capital. Por eso en la capital no se puede hacer nada como uno quería, porque ella insistió. Y para colmo, ella ni siquiera quería entregarnos el acta de función, con la excusa de que no, que es muy temprano, que es muy esto, tía Gila, justamente la que hace los movimientos Eso tiene unos bancarios. plazos, la entrega de ese documento. Y decirle al doctor que parece que él tiene desconocimiento. No, es un buen abogado, un abogadazo. Es el Luis No, Rivas. ella dice Yo sé que usted que es bueno, sí. yo sé que usted No, es ya bueno. conocimiento. Ella dice de que no lo conoce. Pero él es bueno, pero mire, el Luis artículo Rivas, no, Luis 740. Rivas es un abogadazo. El artículo, sí, tremendo. sí, abogado. Luis Rivas, Sí, doctor buenísimo. Rivas, pero el artículo 740 del Código Civil Sí. habla de la representación y dice que la representación en línea recta descendiente se prolonga hasta el infinito, doctor. Claro, ¿Usted está oyendo esto, totalmente. Sí, se así es. admite en todos los casos, ya concurran los hijos de la persona de cuya herencia se trata con los descendientes de otro hijo ya muerto. Oye, doctor. Sí, eso no tiene, eso no está en cuestionamiento. eso que no tiene muriera discusión, antes eso no o tiene después. discusión, eso es no tiene sucesión, nada eso que no tiene ver que el discusión. general Jorge No. muriera antes que su Pero, mamá. pero no, además, no, no. pero además Directa. hay algo, hay Eso no tiene hay discusión. algo, Línea y yo directa, sé que sucesoral. terminará pesando en esa familia, porque hay cosas de hecho que son más importantes para uno que lo legal. ¿Cómo? Pero usted no sabe que esos son sus hijos. Exacto. Esa persona falleció. Exacto. Pero usted sabe que esos son Usted lo sus sabe. hijos. Claro, sí. y no lo está Y Peor que desconociendo. son los herederos Usted directos. sabe que son sus hijos. Y que lo criaron. Eso no puede partir. Criaron, Bueno, hay que- fueron parte de la Que siempre crianza. lo vio. Claro, no hizo, se Son criaron. Mi sus hermano hijos. mayor murió, Sí. ¿verdad? Y mi hermano dejó una sola hija. Automáticamente mi hermano mayor, ella pasó a ocupar todo lo que le correspondía a mi hermano, Claro. como Él me toca a corresponde ella. a mí. Claro. De la Como debe casa ser. materna, ella tiene un título como lo tengo yo, como lo tiene cada uno de mis hermanos. No Es sé por qué así. el doctor dice que hay que ver que si murió primero, pero que había- si no, murió eso no después. tiene que ver. No ¿De sé, dónde es el que- doctor sacó es que, eso? es que ese es un derecho que tienen. Claro. Porque él dejó herederos. Nosotros somos abogados, pero no quiere decir que debemos conocer todas No, las normas imposible. jurídicas. Bueno, no, a veces no, se pero- nos va. pero, Pero sí eh, también recordarle, perdón, déjeme decirle al doctor para que lo tenga pendiente y le sirva hasta para defender a sus clientes. La cuenta de Jorge, del señor Gustavo Jorge, no estaba mancomunada con su hermana en ningún momento. Por eso es que se abrió una Mira, cuenta, Verá, aquí sí, no, aquí dice. la madre. No, dice. Ah, esa es la madre. Sí, esa es la madre. Altagracia García de Jorge. Exacto. Entonces, mire, de ahí fue que sacaron Dice Gustavo Jorge García o señora Altagracia La García de madre. Jorge. O sea, las Los dos hermanas no fallecidos. tenían. Exacto. Entonces, Los dos y fallecidos los eran dos los que fallecidos. Y después de fallecido fue que movieron eso. Movieron No, a- y- exactamente. pero A los dos Pero días. ¿sabes? El otro medio nosotros que era con la hermana, dijo el doctor ahí. Sí, yo lo escuché, por eso Digo le que estoy era diciendo así, para ¿no? que para Entonces su no era- defensa no le era- sirva. Sí, era la madre. Ah, pero Nosotros, sí. nosotros Bueno, ahí como había estamos- otra persona, yo pensé que era la hermana, pero tú dices que es la madre, ¿verdad? No sé, mi abuela. Ustedes ven que Esa es vinimos tu madre, con claro. documentaciones para tener una base de lo que estamos diciendo. No estamos inventando absolutamente nada, doctor. Y sí le agradezco que nos diera la luz de a nombre de quién habían transferido, que todavía a la fecha no lo sabíamos, y también reconoció el tema del documento. Esperemos que nos lo presenten, porque él dice que en los tribunales Una que, transacción, que se habló de debe... transacción, ¿verdad? Exactamente. Sí, de una transacción, pero que no era persona que estaba en condiciones de hacer transacción. No, ninguna. Y además, ninguna. en caso de que salga una,
nosotros vamos a demandar la nulidad de ella en virtud de la condición en que se encontraba el Incluso señor. ya tenía que tener presente a sus hijos para cualquier cosa, pues ya en una circunstancia así. Y además debían tener testigos, y vimos ahí que los testigos eran solamente los interesados. El cuidado formal, si se llegó a ser formal, de la salud del general Jorge. Mis hermanos eran que estaban con papi. Incluso esa misma noche mi hermano se quedaba a dormir con su esposa en la misma habitación que papi, y ahí fue que vieron que él se resbaló, lo llevaron al hospital, lo ingresaron a la UCI y a los 3 días, miércoles, falleció papi. Bueno, pues muchas gracias, señores. Ojalá que esta participación sirva para buscar una salida honorable fuera de tribunales a este asunto. Pero una salida honorable. Como Yo creo que si ustedes lo ven igual que nosotros, estos casos lamentablemente nos hacen tener que ver los peores sentimientos del ser humano. Porque no es que tú estás en contra de un amigo o de un enemigo, ni de un desconocido. Es de tu hermano, de tus sobrinos, o sea, de tu familia directa. Y estos casos son tan simples de resolver, porque con acuerdos amigables, justos, porque realmente es que se respete el derecho de todos los participantes. Lo que le toque a cada quien. Exactamente. Con acuerdos justos, se firma, se homologa en el tribunal y sencillamente cada quien adquiere su derecho. Terminó. Pero quiero decirle al doctor y a la sociedad en general que abogados como nosotros están dispuestos a representarlos en el caso de que alguien quiera creerse que es el que tiene todo el derecho absoluto. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias a Carolina Matos Mejía Tejada, que es abogada de Ingrid Jorge y sus hermanos, y ojalá, Ingrid, que ustedes puedan resolver esto en familia. Decirle a mi tía Titi, con quien yo me crié, porque ella era mi mamá prácticamente, a mi tía Saskia, tío Amílcar, que todavía estamos a tiempo de hacer la cosa bien. Ojalá pónganse en comunicación con nosotros, porque esto tiene consecuencias legales. Esto tiene consecuencias. Yo no quiero tener que ir a visitar a mi tía presa o a mi tío preso. Por favor, hagamos esto bien, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Y de corazón, yo las quiero y las amo porque ustedes fueron mis madres. Yo no me crié con mi mamá, no fue con la Tora con quien yo me crié. Yo me crié con Gilda Jorge, viviendo en la casa de mi abuela. Solamente eso quiero decirles. Bueno, pues gracias, señor.